Queridos hermanos, qué bueno encontrarnos de nuevo en este su programa Profundizando en la Fe por Televida, el canal de la familia y las demás redes sociales que se hacen eco de este programa y del Evangelio. Como siempre, pidamos el auxilio del Señor, la fuerza, la gracia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Y meditemos también con uno de los salmos penitenciales de que nos pone la liturgia para esta cuaresma, el Salmo 78. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Nosotros, pueblo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Este Salmo 78 implora la misericordia del Señor por el honor de tu nombre. No es atendiendo a nuestros méritos ni a nuestra bondad, no es en atención a tu propia bondad, a tu propia misericordia, a tu propia misericordia. Y por eso, cuando nos sentimos perdonados, cuando nos sentimos liberados por el Señor, entonces brota espontáneamente de nuestra boca la acción de gracias. Y así termina este salmo. La última estrofa decía: te daremos gracias por siempre, alabaremos tu nombre. Que el Señor nos conceda la gracia de experimentar su perdón. Ha dicho el Papa en este mensaje de Cuaresma: no nos cansemos de pedir perdón, no nos cansemos de pedir perdón, porque Dios nunca se cansa de perdonar. ¿Y cómo se va a cansar de perdonar si Él es el amor, si Él se compadece de nuestra miseria? Por eso la palabra misericordia significa ese Padre amoroso que se inclina, que tiene compasión ante la miseria humana, que su corazón se conmueve. Misericordia, su corazón, cordia, la palabra cordia viene de corazón, misericordia, un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón que no desprecia aquel que va a suplicarle contrito y humillado, porque un corazón lleno de contrición, un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor, porque eres Padre de amor y de misericordia. Por eso no tengamos miedo nunca, jamás, ni dudas en acercarnos a la fuente de la misericordia, a la fuente del amor, a la fuente del perdón. No nos cansemos de pedir perdón, porque el Señor nunca se cansa de perdonar. Meditemos también en el Evangelio elegido para este día, tomado de Lucas, capítulo 6, 36-38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida,
rebosante, pues con la medida que midan serán ustedes medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo el que experimenta esta misericordia de Dios, solo el que se sabe amado por Dios, también puede luego practicar la misericordia. Por eso dice también Jesús en el Evangelio, ¿quién amó más? Aquel a quien se le perdonó más. Y el Señor nos invita a perfeccionar la imagen de Él que ya llevamos. Nuestra perfección consiste en asemejarnos a Dios. Y Dios, como había dicho ahorita, Dios es amor, Dios es misericordia. Sean misericordiosos como su Padre Dios es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. Dios a nosotros nos da su amor, nos da su misericordia, nos da su misericordia, nos da su perdón y nos invita también a tener este mismo amor, esta misma misericordia con el hermano. No juzguen y no serán juzgados. ¿Cuántas veces nos sorprendemos en eso, haciendo juicio y todavía peor, difamando del otro? Ya no está bien que uno en su mente o en su corazón haga juicio del otro, pero todavía es peor si ese juicio es externado, si ese juicio pasa más allá. No juzguen y no serán juzgados, perdonen y serán perdonados. Cuando uno perdona, ahí mismo está siendo también perdonado, porque las obras de caridad borran la multitud de nuestros pecados. Y porque cuando perdonamos, me humillo, me hago pequeño, depongo mi orgullo, mi soberbia, mi vanidad, me parezco al Señor que muere perdonando en la cruz. Y eso naturalmente tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Perdonen y serán perdonados. Es verdad que es un sacrificio, que es una cruz que cuesta, pero es una cruz que me salva, es una cruz que me redime, es una cruz que me levanta. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Den y se les dará. Lo propio de Dios es dar, es darse, es entregarse. Y por eso cuando damos y damos de corazón, damos con generosidad, el Señor nos bendice. Den y se les dará. Hemos hecho experiencia de esto, como el Señor cuando nosotros damos y nos damos, entonces el Señor nos abre un caudal de bendiciones materiales y espirituales para nuestra persona, materiales y espirituales. Den y se les dará. Y la medida de Dios es siempre, podríamos decir, sobreabundante. De ahí esta característica de las que habla Lucas. La medida del Señor es, se les vertirá una medida remecida, una medida generosa, una medida rebosante, colmada. Así es la medida de Dios. Ya aquí, en la vida presente, experimentamos el amor de Dios que nos ha creado, nos ha dado la vida, nos da el aire que respiramos, esta creación inmensa y maravillosa para que nosotros podamos, ¿verdad?, subsistir, podamos ser, podamos vivir. Y como si fuera poco, el Señor nos promete vida eterna porque su medida es generosa, es colmada, es remecida, es rebosante, rebosante. Que el Señor nos ayude en esta Cuaresma a implorar la misericordia su misericordia, pero también que nos dé a nosotros la gracia de practicar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento con nuestro programa.
Queridos hermanos, en estos capítulos, como ustedes van notando en la secuencia que vamos llevando, estamos tratando el proceso y la muerte de Jesús, y veíamos que los judíos, no solo los judíos son los culpables de su muerte, no, sino que todos los hombres somos culpables de la muerte del Señor. Todos en absoluto. Ahí estamos representados todos, toda la humanidad está ahí representada. Los que vinieron antes de Jesús y los que estamos después también de su pasión, muerte y resurrección. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. La Iglesia en su fe, y no solamente la Iglesia, también el testimonio de los santos da cuenta de esto, que somos todos culpables de la muerte del Señor. Ahora recuerdo a Santa Margarita María de Alacoque, que en una de sus visiones, el corazón, Jesús, en su revelación de su Sacratísimo Corazón, le dijo que una de las cosas que más le dolía era sobre todo la frialdad y el pecado, sobre todo de las personas íntimas, de sus consagrados. Pero en sus consagrados estamos todos los bautizados. El bautizado es un consagrado al Señor, pero todavía más si se es religioso, si se es sacerdote, si se es obispo. Esas son ofensas que hieren profundamente el corazón del Señor. Por eso, la llamada a no pecar no es solamente porque va contra nosotros mismos, sino que va contra ese amor de Dios, ese amor infinito de Dios. Pues la herida a nosotros mismos es una herida también al Señor. Pues por amor a nosotros murió. Por amor a nosotros, aquella espada traspasó su corazón, símbolo también de todas las injurias, blasfemias, porque el corazón de Jesús sigue siendo traspasado por injurias, por calumnias, por robo, por todas esas espadas. Y por eso igualmente también cuánto consuela al Señor el ir a pasarnos un ratito ante su presencia, el rezar y alabar su santo nombre con los salmos, porque es justo y necesario darle a Él la alabanza, la gloria, la acción de gracias. Y cuántas bendiciones recibimos cuando estamos ahí a sus pies, al estilo de María, con Él en la soledad del sagrario. Se lo dijo a los discípulos después de instituir la Eucaristía. Aquí hay como una analogía después de la mesa de la Eucaristía. Jesús se va al monte y dice: no han podido orar una hora conmigo, no han podido estar aquí un tiempito conmigo. También Jesús ha querido quedarse en el sagrario, quedarse ahí presente, y también a ti y a mí nos dice: tienes tiempo para tantas cosas, para tanta vanidad, y no eres capaz de estar una hora aquí conmigo, de estar unos 15 minutos conmigo, en mi presencia, en la soledad del sagrario. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos. Y si todos estamos ahí, por eso recordemos nuevamente el Evangelio de Mateo. Cada vez que hicieron esta obra de bien con uno de estos mis hermanos, conmigo mismo lo hicieron. Pero también el que le hace daño a un hermano se lo está haciendo también al mismo Cristo en persona, porque Él está ahí presente en ese hermano. El hermano es la imagen del Señor, presente, realmente presente. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones
las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia, como dice en la palabra de Dios en Hebreos 6:6. Es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido ellos, no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Primera de Corintios 2:8. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Nosotros somos aún más culpables, porque como dice la palabra, lo acabamos de escuchar, si ellos hubiesen tenido conciencia de que era el Mesías que estaban crucificando, plena conciencia, no lo habrían hecho, dice el apóstol Pedro. No lo habrían hecho. Por tanto, cada vez que nos enredamos en el pecado, estamos nuevamente crucificando al Señor. Nuevamente lo estamos clavando en la cruz. En la cruz. Por tanto, como decía, el pecado, la renuncia al pecado es fruto de ese amor al Señor, a ese amor al que murió crucificado por mí. Esa debe ser la primera motivación de mi renuncia a Satanás y al pecado, pero también porque el pecado me esclaviza, porque el pecado es una mentira, porque el pecado esclaviza a los otros, porque el pecado hace daño. Hace daño. Pidamos al Señor que nos dé la gracia, ¿verdad?, de desarrollar un amor grande hacia Él, un amor que nos lleve a este arrepentimiento, a este rechazar las obras del mal, a este tener siempre en cuenta el hacer el bien para que reine Jesús en nuestros corazones. Y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía delante, deleitándote en los vicios y en los pecados, decía San Francisco de Asís. No han sido los demonios, no. He sido yo que le he abierto la puerta al demonio. He sido yo que he acogido la ira, la envidia, los celos, la difamación, las injusticias, los robos, la corrupción. He sido yo que le he abierto la puerta a Satanás. Naturalmente Satanás me ha tentado, pero he sido yo también. He sido yo. Entonces cada uno, ¿verdad?, mirar su actitud. Eso lo dice este gran santo, San Francisco de Asís. Por eso el testimonio de los santos coincide perfectamente con la revelación de Dios, con la palabra de Dios. Porque ellos vivieron esta palabra y entendieron esta palabra, entendieron el Evangelio y nos invitan a nosotros también a tener esta consideración, esta reflexión. Vamos a ver ahora la muerte redentora de Cristo en el designio de la salvación de Dios. Porque justamente su muerte, ¿verdad?, obedece a ese plan salvífico trazado desde antiguo y manifestado y revelado en él. Por supuesto que esto es un misterio que acogemos en la fe. Jesús entregado según el preciso designio de Dios. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios.
primer elemento que subraya aquí el magisterio de la Iglesia es que la muerte de Jesús, por supuesto, que ya estaba en el plan de Dios, un plan trazado desde antiguo. Y es que en Dios todo está en acto, en Dios todo es luz, no hay la más mínima pizca de sombra, de oscuridad. No, en Dios todo está en acto. Nosotros somos los que vamos descubriendo las cosas poco a poco, porque somos limitados. Nuestra razón es corta, pero en Dios todo es luz. Ahora bien, esto no significa que no haya una culpabilidad por parte del hombre, no, sino que Dios creándonos libres, ¿verdad? Cada uno pues decide, lo mismo que hoy también, exactamente hoy, lo mismo que hoy. Tú y yo, el Señor nos pone aquí está el bien y el mal, dice la palabra. Elige el bien y vivirás, elige el mal y tendrás una muerte segura. Por tanto, Dios cuenta con que yo libremente le acepte, le ame, pero el amor verdadero implica el sacrificio. No hay amor verdadero sin renuncia, sin sacrificio, sin hacer una opción, es decir, por aquí no, por aquí sí, pero también experimentar la gloria de Dios. Como dice el Salmo, el que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y su pueblo de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Es importante notar que Dios permite esto, no lo quiere. Claro que en su designio de salvación Dios sabía que eso podía suceder, pero el hombre tenía la oportunidad, igual que como decía tú y yo la tenemos, de hacer la renuncia al mal, de renunciar a Satanás, de mantenernos en la gracia, y ahí tenemos el testimonio nuevamente, volvemos a los santos. Ellos son nuestros modelos, ellos son nuestros intercesores, ellos son los faros de luz que Dios pone en nuestro camino para decirnos, es posible vivir en santidad, es posible vivir en gracia. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya al final de este programa. Hemos visto este salmo, el Salmo 78, pidiendo al Señor la misericordia y el que experimenta esta misericordia de Dios, abriéndose a su palabra, abriéndose a su amor, entonces termina dando gracias a Dios, alabándole como es justo y necesario, pues Él es nuestro Creador, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es nuestro gozo, Él es nuestra plenitud. Y hemos visto también el Evangelio que nos llama a ser misericordiosos, como nuestro Padre Dios es misericordioso, perdonando, no juzgando, dando como Dios da. Hemos visto también cómo todos somos responsables de la muerte de Jesús y que nuestros pecados siguen hiriendo al Señor, hiriéndole a Él. A Él. Cada pecado es una lanza que traspasa su corazón. Por tanto, si realmente ama, el que ama no hace daño a la persona amada. Y Jesús no es una cosa, no es un ser etéreo, es una persona. La Trinidad, en la Trinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En relación con el Dios uno y trino, es una relación personal. Por tanto, es una relación de amor, de entrega, de fidelidad.
Que el Señor, el Dios Todopoderoso, les bendiga, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.